Mañana pues vamos a retomar ya por última vez durante el programa de hoy lo que sucedió ayer en el Parlamento. Lo hemos hablado a primera hora del día leyendo la prensa, es la portada en todos los diarios. El gesto de ayer de Balti Picornell expulsando del pleno del Parlamento a la prensa y también a las personas que estaban allí acudiendo como público. Lo hemos hablado con Marga Proens del Partido Popular, lo hemos debatido aquí con todas las formaciones políticas que tienen presencia, en este caso en el Consell de Mallorca. Podemos, aquí el representante en este caso de la formación morada, que era Iván Sevillano, nos decía que bueno, que en realidad poco menos que echaba la culpa a quien en su día hiciera el reglamento, aunque también ha acabado admitiendo el error de Balti Picornell por llevar a cabo esa actuación que según él no fue iniciativa tanto propia como por consulta a los técnicos. En fin, ¿cómo vivió ese momento de la vergüenza, si se puede resumir así? Xavier Pericay, portavoz de Ciudadanos, buenos días. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. La verdad es que primero lo viví con absoluta sorpresa, porque no entendía lo que estaba ocurriendo. Luego, poco a poco, me fui haciendo, en fin, un poco me fui dando cuenta de lo que pasaba, y esa sorpresa se convirtió en indignación, ¿no? ¿Por qué en indignación? Vamos a ver, yo creo que lo sucedido ayer es la combinación de la incompetencia de un presidente, igual también de una cierta complicidad con lo que realmente había hecho su grupo parlamentario. Ahí yo no lo sé y no quiero tampoco prejuzgarlo, digo igual, pero la incompetencia en todo caso. Y luego, por supuesto, con la voluntad por parte de Podemos, esta es una voluntad manifiesta por parte del partido, de crear una confrontación permanente. Eso es algo que sale, por otra parte, del Congreso de Vista Alegre, es decir, que es una estrategia de confrontación, como fue la presentación de esta enmienda, ¿no? Porque ahí es algo que no se ha destacado y yo creo que merece la pena destacarlo. Es decir, la moción que se iba a discutir era una moción que recogía una anterior moción de hace un año y medio, una cosa así, de Podemos, en la que Podemos había pedido la dimisión de Juli Fuster, del marido de la actual consellera y además director gerente de Ibersalud, y del hijo de Vicenç Tomàs, de Pau Tomàs, como sabe también, bueno, el vicepresidente del Parlamento, ¿no? Y entonces lo que hacía el Partido Popular era recoger esto, recordar que había un mandato que no había cumplido el gobierno, porque en eso estamos en el Parlamento, para controlar al gobierno y para hacer leyes, pero para controlar el gobierno y para hacer leyes. Entonces, en este caso, era una moción de estricto control del gobierno. Y luego había otros puntos, todos relativos a la transparencia y al buen gobierno, por decirlo de algún modo. Bueno, entonces, Podemos presenta una enmienda a la totalidad que lo que hace es olvidarse por completo del gobierno, del control del gobierno, y convertir eso en en una petición, por decirlo de algún modo, contra un diputado de la Cámara, ¿no? Yo lo que no puedo entender es cómo la mesa admite, y creo que ahí ya hay un primer problema, admite una moción de este tipo, ¿no? No tenía mucha relación, en realidad, una cosa con otra. Lo hablábamos antes con Biel Ramis. No tenía ninguna relación en absoluto. Era estrictamente la voluntad, una doble voluntad, la de llevar a cabo esa política de confrontación a la que me refería al principio, por supuesto no con el gobierno de aquí, sino con un representante del gobierno de allí. Pero bueno, esa política de confrontación, que es lo que realmente a ellos les va, por lo tanto, era una voluntad, de algún modo, de boicotear a través de esto lo que era la moción en sí, y luego era una voluntad, claro, de ocultar algo que no les venía en gana, por supuesto, admitir, que es que el punto 1 de esta moción no podían hacer otra cosa que votarlo a favor. Y si lo votaban a favor, junto con los votos del Partido Popular, que era quien lo presentaba, con eso ya había una mayoría de la Cámara que habría votado por segunda vez, y nosotros nos habríamos sumado, por supuesto, habría votado por segunda vez la petición de dimisión de estas dos personas. Entonces, para evitar tener que mojarse en este punto número 1 de la moción, presenta una enmienda a la totalidad de la moción, que es la forma, digamos, insisto yo, de no tener que pronunciarse sobre esto, diciendo, no, si ustedes no aceptan nuestra enmienda, nosotros votamos en contra, y a la vez la forma de potenciar esa confrontación. Por lo tanto, lo ocurrido ayer, y vuelvo al principio, a mí me resulta profundamente lacerante como diputado por el espectáculo que dimos, pero un espectáculo que lo que me demuestra, y a mí
He leído el comunicado de Podemos con las declaraciones del presidente Picornell diciendo que la culpa es del reglamento. Y me hace francamente mucha gracia, ¿no?, que la culpa sea del reglamento. Él es el presidente. Él puede aplicar el reglamento según evidentemente nadie le había pedido, ningún grupo parlamentario, excepto Podemos, lo ignoro, porque ahí la complicidad la ignoro, ningún grupo parlamentario le había pedido que aplicara este artículo, ¿no? Lo aplica por la razón que sea, y efectivamente, parece que lo habló con los letrados de la Cámara, que me imagino que se limitan a decirle, pues mire, sí, ahí está el artículo, usted lo puede aplicar, ¿no? Pero claro, insisto en lo que decía al principio, es decir, se aplica y lo que se hace es, en una moción de transparencia, echar fuera a la prensa, echar fuera al público, impedirle saber lo que ocurre, y además no por la moción en sí. Porque si fuera por la moción en sí, en la Junta de Portavoces nos habríamos enterado que en esta moción, pues por ejemplo, era por una enmienda presentada por su propio grupo parlamentario. O sea, esto me parece a mí completamente inadmisible, me parece vergonzoso, y creo que, bueno, eso confirma lo que yo dije desde el momento en que se produjo esta crisis en el Parlamento, la crisis con la anterior presidenta, y luego, cuando ya se confirmó el nuevo presidente, que no es un problema personal de la señora Txelo Huertas o el señor Baldi Picornell, es un problema del partido que hay detrás. Y mientras este partido esté decidiendo quién es el presidente del Parlamento, o mientras tenga algo que decir con esto, tendremos inestabilidad permanente. Creo que los hechos me dan la razón. Y creo que lo más sensato en este momento sería que los partidos del pacto se reunieran y aplicaran aquello que dijeron, que si este presidente no funcionaba, ya no habría otro presidente de Podemos, sino de otra formación, que fuera la propuesta. Entonces, Xavier Perica de Ciudadanos entiende que lo sucedido ayer ya desacredita en cierta forma la gestión que puede hacer Baltasar Picornell al frente del Parlamento, y en este sentido, ¿se plantean llevar a cabo alguna iniciativa para tratar de que, no sé cómo, puede abandonar la presidencia del Parlamento? Vamos a ver, yo creo que lo que sucedió ayer no es lo único que ha sucedido durante estos días. Yo he visto en el presidente actitudes completamente impropias de un presidente, actitudes autoritarias en la Junta de Portavoces, a veces en el propio Pleno. He visto también muchas actuaciones que no me han parecido, digamos, que demostraran una competencia sobre el cargo, ¿no? Por lo tanto, no es únicamente lo de ayer colma el vaso, ¿no? Entonces, iniciativas, habrá que hablarlo con otros grupos y habrá que ver si se puede hacer o no se puede hacer algún tipo de iniciativa. Como ciudadanos, evidentemente, por la fuerza que tenemos en el Parlamento, difícilmente podemos llevar a cabo ninguna iniciativa. Pero yo apelo, insisto, a los propios partidos del pacto de gobierno, que son los que constituyen la mesa. Nosotros no estamos en la mesa. Apelo a ellos y les pido, literalmente, que ejecuten en fin, lo que ellos mismos dijeron que harían. Es decir, que si esto no funcionaba, cambiarían de presidente. Y eso además el propio partido, yo creo que Podemos fue el que admitió públicamente, a instancias me imagino de los demás partidos, que si volvía a ocurrir algo digamos, pues yo entiendo que escandaloso, algo que demostrara la falta de competencia del presidente, pues que se plantearían el nombramiento y ya no presentarían ellos ningún candidato. Pues yo espero que lo apliquen, y que sean fieles a sus palabras, que sean coherentes. Eso es lo que pido. No parece que vaya a darse el caso, visto pues no la reacción en las 24 horas posteriores a los hechos, ¿no? Hombre, por ahora, efectivamente, ya le digo, antes me he referido a este comunicado que leí ayer por la tarde de Podemos, en el que había unas declaraciones de Baldi Picornell, no sé si era el comunicado de Podemos, en todo caso, había unas declaraciones de Baldi Picornell, pues echando la culpa al reglamento, ¿no? Eso ya me parece el colmo, el colmo, yo diría que del cinismo, porque al final, vamos a ver, tú eres el presidente, lo que le he dicho antes, tú interpretas el reglamento y no hay ningún grupo que te ha pedido nada en relación con este reglamento, como quedó ahí puesto de manifiesto, ¿no? Tú has decidido por tu cuenta y además lo has decidido no de forma, digamos, que se hubiera podido hacer, digamos, avisando a los grupos, previamente consultándolo, teniendo, por ejemplo, pues bueno, en consideración algo que para mí es fundamental, que es que una cosa es la moción y otra cosa es una enmienda, y que lo que no podemos es incluso aplicar el reglamento a toda la moción por una enmienda.
enmienda. Es que esto me parece, por una enmienda, añádanle eso, que ha presentado además su propio grupo, su propio partido. Claro, esto al final, yo creo que cualquier ciudadano entiende que un Parlamento no puede estar sujeto a ese tipo de acciones, de decisiones, que es lo que ocurrió ayer, ¿no? Por lo tanto, ellos se escudan en eso y, de momento, he oído algunas críticas, digamos, bueno, más que críticas, eso parece el muro de las lamentaciones del PSIP o de MES, diciendo que efectivamente lo que ocurrió ayer fue una pena. Pero bueno, oiga, lo que ocurrió ayer se puede volver a producir el próximo martes, al siguiente, cuando sea, porque al final, insisto en lo que he dicho desde el principio, el problema no es Valdi Picornell, ¿eh? El problema es este partido, y mientras la Cámara esté presidida por este partido, de ahí no vamos a salir, ¿eh? Y yo comprendo que, por supuesto, los demás grupos, como tienen un pacto de gobierno, tienen más remedio que tragar con esto. Pero bueno, ellos mismos llegaron, o así lo manifestaron, a un acuerdo entre sí en el que Podemos decía, oiga, miren, es la última oportunidad que damos a un diputado nuestro. Si esto no funciona, pues la próxima vez ya no será de Podemos. Pues bueno, aplíquenlo. Ciudadanos estaría dispuesto entonces a dar su apoyo a cualquier candidato que fuera de PSIP o de MES, siempre que no, pues no, eso, permitiera esa salida. No confunda una cosa con otra. No. Nosotros no daríamos el apoyo parlamentario. Nosotros lo que les pedimos es que sean fieles a sus palabras, es decir, que sean consecuentes. Ellos dijeron eso, que lo cumplan, ¿eh? Lo que nosotros consideramos, y no daríamos ningún apoyo por una cosa evidente, no estamos en la mesa, ni tenemos ningún pacto con ningún partido de la mesa. Bueno, si nosotros estuviéramos en la mesa, podríamos considerar la posibilidad de dar apoyo a otro candidato, pero como no estamos ahí, nosotros somos un partido de oposición al que no han querido tener en cuenta para estar en la mesa. Así de claro, porque podrían haberlo tenido en cuenta, ¿eh? Y no lo han tenido en cuenta. Se repartieron la mesa con la parte, digamos, que le tocaba al Partido Popular como grupo mayoritario, y luego ellos se quedaron los tres otros puestos, los que forman el pacto. Por lo tanto, nosotros nunca podemos dar el apoyo a un presidente de una mesa compuesta como está el actual, pero sí nos parecería lógico, nos parecería consecuente que los partidos que en este momento están gobernando y también están controlando, por decirlo así, el Parlamento a través de la mesa, pues actuarán en consecuencia. Y lo que tienen que hacer es decirle a Podemos, oiga, se les ha acabado, esta era la última salva, y ya está. Y a partir de ahí hay que buscar otro presidente. Lo que no puede ocurrir es que sigamos en esta situación, insisto. Bueno, para acabar, Xavier Pericay, ¿pronostica desde Ciudadanos nuevos espectáculos, nuevos circos con Baltasar Picornell al frente del Parlamento? ¿O con Podemos, como dice? Sí. Y yo pronostico, como llevo haciendo desde hace meses, que esto no va a quedar ahí. Esto no va a quedar ahí por el partido, insisto, que hay detrás, por la estrategia del partido, que además es una estrategia, quiero recordarles, una estrategia de confrontación, es una estrategia contra la institución. A Podemos, el respeto que le merece el Parlamento es nulo. Igual que el que le puede merecer el Ayuntamiento y el Consell. Podemos es un partido que lo que quiere realmente es que las instituciones, en el mejor de los casos, no pinten nada, ¿eh? Y en el peor, que desaparezcan. Podemos es un partido que tiene realmente pues, un proyecto de sociedad, un proyecto de funcionamiento... ¿Anarquista o qué? Antisistema, digamos, antisistema, porque llámelo anarquista si quiere, pero sobre todo antisistema, es decir, hay una voluntad de destruir el sistema para imponer otro, que evidentemente es el que el señor Pablo Iglesias lleva en su cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues hacen lo que hicieron ayer, una enmienda que está completamente ajena a lo que era la moción que se presentaba, que le sirve para tapar sus vergüenzas, el no tener que votar lo que no quieren votar, y además para alimentar esa estrategia de confrontación que es la que llevan desde Madrid y la que están aplicando aquí. Lo que pasa es que aquí no la aplican con el gobierno de aquí, insisto, ¿eh? El gobierno de aquí ya les va muy bien, ¿eh? Lo aplican con el partido que representa el gobierno de allí, ¿eh? Que es su estrategia, evidentemente. Pues muy bien, Xavier Pericay, gracias por acercarse esta mañana hasta los estudios de Canal 4 y acercarnos también, pues eso, su punto de vista sobre el bochornoso espectáculo que se tuvo que vivir ayer en el Parlamento y que ha hecho, de hecho, que ha hecho del Parlamento, pues eso, nuevamente noticia a nivel nacional, incluso por lo que sucede, y no tiene nada que ver con las leyes ni con las iniciativas parlamentarias, sino tristemente con hechos un poco aparentemente anecdóticos, pero que acaban siendo de un importante calado. Gracias. Gracias a ustedes, y aunque dudo que el deseo se cumpla, ojalá no vuelva a suceder.